Cuando hablamos de criminalidad organizada, y eso lo saben también todos y todas ustedes, dar una definición es un poco complejo, ¿no? Pero hablar de sus elementos creo que tiene un poco más de sentido y va a generar, si se quiere, una base para poder continuar con el debate. ¿De qué elementos podemos hablar cuando nos referimos a la criminalidad organizada? Bueno, hay un grupo de personas, se dice por ahí, hay una estructura, hay una división de roles, hay jerarquización también entre los miembros y se señala mucho también una vocación de permanencia, ¿no? Si uno revisa también la doctrina, puede encontrar otros elementos. Piensen, por ejemplo, algunos hablan en la gravedad de los delitos que cometen los miembros de una organización criminal. Eso es un poco también lo que apunta el ordenamiento jurídico peruano. Y hay también autores que hacen referencia a los fines lucrativos que puede perseguir, ¿no?, una organización criminal. Y si nosotros hablamos de la gran corrupción, ¿no?, de ese aprovechamiento del poder público, sobre todo hablando en el ámbito público, claro, para fines privados, podemos caracterizarla, ¿no?, a esta gran corrupción a partir de 4 factores, ¿no?, que son un poco los que yo estoy colocando aquí en la diapositiva. Un primer factor que tiene que ver o que se ha denominado el factor económico, que se refiere a que involucran grandes sumas de dinero, ¿no?, la realización de la actividad criminal en el marco de la gran corrupción. Se habla también de un factor político, porque claro, lo que se ha dicho es que estos actos son ejecutados, auspiciados, dirigidos también por personas con alto poder, ¿no?, con altas cotas de poder en o sobre el gobierno. Por eso, de hecho, cuando se habla de este factor, se hace mucha referencia a la corrupción gubernativa, ¿no? Luego tenemos un factor social que estaría, por ejemplo, más vinculado a la capacidad, ¿no?, o a, digamos, la forma como se ha normalizado en las sociedades este tipo de organizaciones. El factor sistémico, que se dice también que es el elemento más fuerte en el que coincide la gran corrupción con el crimen organizado, que hace referencia a estas estructuras, ¿no?, piramidales, jerarquizadas, de fuerte cohesión interna, donde hay división además del trabajo, y también se habla de un factor de impunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, en la gran corrupción, a partir de los factores, por ejemplo, anteriores, ¿no?, que acabo de mencionar, lo que ocurre es que es difícil la sanción, la persecución de este tipo, ¿no es cierto?, de criminalidad. Si nosotros, ¿no es cierto?, hasta aquí hacemos un recuento de los elementos que caracterizan a la criminalidad organizada y también a la gran corrupción, podremos ver que hay varios elementos en comunes, ¿no? Y podremos también ir intuyendo que tienen o que guardan una correlación. Más aún, podemos ver esta correlación o esta coincidencia si nos podemos a pensar que hay quienes definen a la gran corrupción como la delincuencia socioeconómica organizada, ¿no? ¿Por qué? Porque la gran corrupción que busca la rentabilización de beneficios, la gran corrupción está además vinculada a delitos como el blanqueo de capitales, el fraude tributario, etcétera. Y además porque se usan personas jurídicas, ¿no? Y por eso se ha empezado a hablar también de la privatización de la corrupción. Y esta, si se quiere, relación de correspondencia a la que yo hago alusión, ha sido, de hecho, identificada, ¿no?, por la doctrina, pero también por organismos internacionales desde hace mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, las Naciones Unidas, desde el 2003, por poner un ejemplo, habla de esta relación de correspondencia. Y señala, por ejemplo, que esto qué cosa le ha permitido, ¿no?, a la gran corrupción que guarda coincidencia con la criminalidad organizada, el acceso a mercados, por ejemplo, mediante pagos a funcionarios, actos de corrupción para asegurar resultados en el ámbito judicial, por ejemplo, para enterarse de algún operativo antes de que éste se realice, para evitar la sanción también. Y se ha mencionado que incluso en el marco del ejercicio de las actividades de las autoridades penitenciarias, se ha permitido a través de actos de corrupción que se puedan o que estas organizaciones puedan seguir realizando sus actividades incluso estando recluidas en un centro penitenciario, ¿no? Entonces,
hay varios elementos que generarían esa correspondencia que les menciono entre criminalidad organizada y gran corrupción. Y a partir, si se quiere, de ese binomio, hay un impacto fuerte, ¿no?, en la realidad y en la sociedad. Y hay muchos ámbitos, ¿no?, en los que puede tener esta correspondencia un impacto. Uno de ellos, y es el que me referiré al día de hoy por cuestiones de tiempo, está vinculado a este primer punto que les señalaba en la diapositiva anterior. Y tiene que ver con el acceso a mercados a través del pago o a través del contubernio con funcionarios públicos. Específicamente, ¿no es cierto?, me referiré al caso de los contratos públicos o de la contratación pública, ¿no? Si uno, por ejemplo, ve los datos que yo he colocado ahora en la diapositiva, que los he extraído de un informe de gestión y resultados del 2017 al 2020 de la Procuraduría Pública ad hoc para el caso Odebrecht, ¿ya? Y uno se fija, por ejemplo, el universo de casos que ellos tienen, todos están vinculados a la contratación pública. Y son casos que mezclan el ámbito de la criminalidad organizada con la gran corrupción. Ahí, por ejemplo, pueden ver que hay 69 casos que vinculan obras públicas, 8 a las famosas asociaciones público-privadas, 5 a las asociaciones público-privadas pero autosostenibles, y luego hay uno que se trata de un proyecto en activos, ¿no? Y las sumas de dinero involucradas ya las pueden ver, ¿no? Son enormes, tan grandes que me hace complicado, como siempre digo, incluso leerlas, ¿no? Estamos hablando de billones de dólares incluidos, ¿no? Y si uno sigue viendo este informe y luego se fija, por ejemplo, en las empresas o también los funcionarios que están aquí vinculados, puede ver, ¿no?, que hay empresas conocidas aquí por todos, ¿no?, y vinculadas a Odebrecht y también a las famosas empresas consorciadas. Está Camargo Correa, Odebrecht, OAS, ¿no? ICSA también, famosa por varios casos aquí. Y si nosotros seguimos un poco también revisando los proyectos, ¿no?, en los que han habido estos problemas de corrupción y también de criminalidad organizada, podemos observar que hay varios de envergadura nacional y regional, ¿no es cierto?, particularmente importante, y que involucran además a las cabezas, si se quiere, de gobiernos locales, regionales y del gobierno central, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esa diapositiva, yo les presento quiénes son, por lo menos a nivel de la Procuraduría, los funcionarios que están siendo denunciados, ¿no?, por estos casos. Hay presidentes del Consejo de Ministros, ministros de Economía, presidentes de la República, otro presidente del Consejo de Ministros, alcaldes, presidentes regionales, etcétera. Es decir, se trata de casos de gran corrupción, ¿no?, o de corrupción a gran escala. Y aquí también muestro un cuadro, interesante, porque señala cuáles son o cuál es el perfil un poco de las empresas involucradas en estos casos, ¿no? Y, por ejemplo, podemos ver a empresas constructoras, concesionarias, intermediarias, ¿no?, para el lavado de activo, otras empresas e incluso también partidos políticos, ¿no? Entonces estamos hablando de un tipo de corrupción, ¿no?, caracterizada por esos factores que señalaba al inicio, ¿no?, por esa búsqueda de algún beneficio, en su gran mayoría un beneficio, si se quiere, de naturaleza económica, que cuenta con un factor político importante, que cuenta también con un factor sistémico importante y que justamente hace que el impacto que tenga, por ejemplo, en los casos de contratación pública, sea muy fuerte. Claro, la pregunta, y esta es un poco la tercera parte ya de la exposición que yo he preparado para el día de hoy, tiene que ver con qué cosa hacemos, porque yo me centraré en el derecho penal, no en el derecho procesal penal, por evidentes razones. ¿Qué hacemos, no? ¿Qué está haciendo el derecho penal, ¿no?, sobre estos casos? Y en la actualidad creo que hay un fuerte cuestionamiento al derecho penal. Se está cuestionando, de hecho, por lo menos en el Perú, su ineficacia, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha señalado que básicamente la respuesta, ¿cuál ha sido? El aumento o la ampliación de conductas prohibidas y el aumento de penas, ¿no? Y entonces se está diciendo, además de que en muchos casos no contamos con acusaciones o que no contamos con condenas, que probablemente el derecho penal es
ineficaz, ¿no?, para hacerle frente a este tipo de problemática. Bueno, entonces habría que repensar, ¿no?, si es cierto que el derecho penal es ineficaz o si más bien deberíamos repensar figuras que quizás fueron creadas para supuestos distintos a los que nos enfrentamos en la actualidad y discutir, echarle cabeza, para eso también está este evento, para ponernos a pensar en fórmulas distintas, ¿no? Por ejemplo, una primera gran diferencia creo que la haría el hecho de entender a la administración pública y consecuentemente a lo que se protege en los delitos contra la administración pública, en estos casos además vinculados a la criminalidad organizada, en entender a la administración pública o al correcto funcionamiento de la administración pública no como una mera agrupación de personas, ¿no?, que fallan, digamos, o que vulneran ese deber de lealtad que a veces se señala, ¿no?, sino más bien de una actividad prestacional que tienen los funcionarios públicos para con la sociedad y que lo que persigue que es un fin público, ¿no? Esa es una primera forma, creo yo, de entender los delitos que tenemos en el título 18 del Código Penal, que nos permitirían también leer los elementos típicos de muchos tipos penales específicos de una manera distinta. Otro tema, ¿no?, que se está discutiendo y que cuando uno hace además la revisión de la jurisprudencia y de los casos en general generan mucho problema, ¿no?, tiene que ver con el concepto de funcionario público, ¿no? Nuestro artículo 425 da una lista enunciativa, ¿no?, de quién puede ser funcionario público. Luego en su inciso 7 abre la puerta a muchos otros supuestos. Aquí se ha ido un poco completando los supuestos de quién es funcionario público con la Convención Interamericana contra la Corrupción o la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, ¿no? Pero además de eso y de estos elementos que han sido trabajados por la doctrina para determinar quién es funcionario público, ha habido especiales problemas, por ejemplo, en los casos de la autoría y la participación, ¿no?, sobre todo porque muchos delitos contra la administración pública son finalmente lo que se ha venido a denominar delitos de infracción de deber. Habría que pensar, porque por momentos yo siento que hacia eso se orienta la jurisprudencia, cómo podemos darle solución, por ejemplo, a la responsabilidad penal de los superiores jerárquicos, que es lo que está trayendo especial problema, ¿no es cierto?, en el juzgamiento de los casos. Y quizás habría que debatir, no digo que necesariamente decidir o tomar esta decisión, pero sí debatir si es que al momento de sancionar, por ejemplo, a superiores jerárquicos o a diversos funcionarios, a particulares que intervienen en casos de gran corrupción, el comportamiento o aporte material, ¿no?, en el hecho delictivo. Como les digo, si uno revisa un poco la jurisprudencia, parece que se inclinarían hacia ese tipo de posición o de interpretación a partir, claro, de los elementos de cada tipo penal, ¿no? Entonces hay varias cosas que desde el derecho penal se pueden repensar. Yo creo que se deben repensar porque la forma de criminalidad a la que nos enfrentamos es distinta, ¿no?, distinta a la clásica, a matar a otros si se quiere. Y yo quisiera incidir, y con eso un poco ir también terminando, en dos tipos penales que son particularmente complejos, diría yo, en el ordenamiento jurídico peruano, y que se utilizan mucho para estos casos, ¿no?, donde se conjuga el crimen organizado, pero también la gran corrupción. Y esos dos delitos son la colusión y la negociación incompatible. La colusión, ya todas y todos ustedes lo saben, de manera resumida si se quiere, lo que sanciona es al funcionario público que se concierta con un interesado en una contratación en la que interviene por razón de su cargo para defraudar al Estado, ¿no? Y luego tiene un segundo párrafo que sanciona esa concertación, pero que defrauda patrimonialmente al Estado. Bueno, este tipo penal, para comenzar, en lo que yo a veces denomino el primer gran bloque de jurisprudencia anticorrupción de nuestro país, no fue muy utilizado, ¿no? En el primer gran bloque de jurisprudencia en materia de delitos contra la administración pública, lo que más se trabajó fue el delito de peculado, de malversación, los cohechos. Pero ahora no. Ahora lo que más se utiliza que es el delito de colusión, el que les acabo de describir, la negociación incompatible y el tráfico de influencias, ¿no?
Y en el caso del delito de colusión, si uno hace un poco la revisión de la jurisprudencia hasta esta sentencia que ahora les voy a comentar y que seguramente ustedes han revisado ya, se señalaban ciertas cosas más o menos de manera uniforme sobre este tipo penal, ¿no? Por ejemplo, se decía que lo que protegía este delito era el patrimonio, en el primer párrafo como en el segundo párrafo. Se decía también que este delito, ¿no es cierto?, en el primer párrafo por lo menos era un delito de peligro concreto y en el segundo era un delito de lesión. Se decía también que el primer párrafo era el tipo base y el segundo párrafo era el tipo agravado. Y era así más o menos con ciertos matices que se entendía este tipo penal, ¿no? Muy utilizado para esta consonancia, si se quiere, que les he venido narrando hasta ahora. Pero y desde, me atrevería a decir, del 2018 por ahí en adelante, se empieza esto a repensar, ¿no? Aquí les pongo yo la casación 542-2017, Lambayeque, es una sentencia que cuenta con el voto del profesor Víctor Prado. Y el profesor Víctor Prado plantea una reinterpretación del delito de colusión, ¿no? Totalmente distinta a lo que acabo de decir yo hasta ahora, ¿no? Y que nos hace ver cómo este binomio, también gran corrupción, criminalidad organizada, tiene que hacernos repensar, ¿no?, las soluciones que ha estado tomando el legislador penal y también el intérprete del derecho penal frente a este fenómeno. ¿Qué dice esta casación 542-2017 Lambayeque, ¿no?, que es bien interesante, la verdad, en este voto que hace el profesor Víctor Prado, ¿no? Él dice, por ejemplo, que en el primer párrafo, si bien la mayoría de la doctrina y también parte de la jurisprudencia ha señalado que nos referimos a la colusión simple y en el segundo párrafo a una colusión agravada, en realidad esa es una clasificación incorrecta, dice él, ¿no? ¿Por qué? Dice él, porque desde el inicio, dice, de la reforma introducida allá por el 2011, nunca se configuraron o se configuraron en realidad, quiere decir él, dos modalidades distintas de colusión. Entonces, para él, en el primer párrafo, estamos hablando de una, en realidad, conducta conspiratoria a la corrupción, a la colusión, ¿no? Lo señala en el primer párrafo. Y por eso dice que aquí lo que se sanciona es esa concertación para, posteriormente, llegar a un acuerdo de voluntades que pueda tener un impacto en el proceso de contratación pública, ¿no? Esa es una forma, digamos, de entender este primer párrafo del delito de colusión muy distinta a la que se había entendido hasta antes de que se diera esta casación, ¿no?, 542-2017. Si uno revisa además esta argumentación, que me parece magnífica, la verdad, del profesor Prado, él deja atrás esas consideraciones de lo que señala que aquí lo que se protege es el patrimonio público, ¿no? No, parece más bien que estuviera orientado aquí el tipo penal a la protección de otro tipo de principios, por ejemplo, el principio de imparcialidad, ¿no? Y señala además que por esa razón este tipo penal puede cometerse en cualquiera de las etapas de la contratación pública, ¿no? Llega incluso a señalar el profesor Prado en esta casación famosa que este primer párrafo que del artículo 384 en realidad lo que regularía es una suerte de conspiración criminal, ¿no?, al delito base de colusión que se encontraría en el segundo párrafo. Luego analiza el segundo párrafo y él dice que en realidad es una conducta distinta a la contenida en el primero, que en realidad, dice él, el segundo párrafo sería propiamente el delito de colusión, ese que sanciona la concertación que defrauda al Estado. Y en ese contexto señala además el profesor Prado que aunque el tipo penal hace alusión a una defraudación patrimonial, en realidad ese no sería el sentido que tuvieron los legisladores al momento de discutir en el 2011 la incorporación de este segundo párrafo al Código Penal. Entonces, esta sentencia, o mejor este voto, si se quiere, del profesor Víctor Prado, nos hace repensar, ¿no?, el alcance del delito de colusión y el impacto también que puede tener
en la persecución y la sanción de los casos que les acabo yo de mencionar. Pero además, en el ámbito ya de otro delito, también muy recurrente para este tipo de fenómenos, el delito de negociación incompatible, hay también una casación muy interesante que quiebra, diría yo, la interpretación que regularmente se había dado a este tipo penal, ¿no? La negociación incompatible, también todas y todos lo sabemos, lo que sanciona es al funcionario público que se interesa indebidamente en un contrato u operación en el que interviene por razón del cargo, ¿no? Por decirlo en sencillo. Bueno, también si uno revisa un poco la jurisprudencia sobre este delito, no señalan que es un delito de peligro concreto, no señalan que es un tipo penal que protege el patrimonio, por ejemplo. Y estas dos ideas fueron ideas, yo diría, a fuerza durante mucho tiempo en la persecución de este delito. Pero esta casación también es muy interesante porque dice algo distinto. Lo que dice esta casación, por ejemplo, es que este delito es un delito de peligro abstracto, ¿no? Es decir, dice la casación, el comportamiento descrito en el tipo penal describe una conducta cuya realización se presume, crea un peligro para el bien jurídico y se sanciona un comportamiento por una valoración ex ante, ¿no? Entonces, si uno revisa también la jurisprudencia anterior, los esfuerzos iban orientados a que se interpretara este tipo penal como un delito de peligro concreto. Y ahora, ¿no es cierto?, en esta casación se nos dice que no, que en realidad es un delito de peligro abstracto. Esto había sido un tema bastante, si se quiere, discutido, pero en su momento se optó por el peligro concreto y ahora no, se dice que es el peligro abstracto. Si uno también revisa la jurisprudencia anterior, se señalaba en algunos casos que tenía que haber necesariamente un beneficio económico propio de un tercero. Y ahora se señala que este elemento en estricto no forma parte del tipo penal. Hay una forma distinta, nuevamente, de interpretar aquí el tipo penal. Se señala, además, que este es un delito preparatorio en relación al delito de colusión. Y finalmente hay una suerte de descripción de lo que implica el interés indebido que nos puede incluso llevar a pensar que este tipo penal no protege el patrimonio porque se define el interés indebido como la interposición de intereses privados por sobre los públicos, ¿no? Entonces, lo que yo les he querido decir aquí con esta referencia, si se quiere, final a estos dos tipos penales que son como los tipos penales estrella, ¿no?, en los actuales casos de gran corrupción y criminalidad organizada, es que se están repensando, ¿no? Como se han repensado antes y ahora, por lo menos en nuestro país, las estrategias que se deben asumir para hacerle frente a la gran corrupción y al crimen organizado, que como ya les expliqué también, tienen bastantes coincidencias. Entonces, estos dos delitos nos dan un claro ejemplo desde el derecho penal del debate que falta y el debate que tenemos que hacer para dar una solución. Pero además, creo también, como les he mencionado hace un poco, que un debate importante tiene que ver con la definición de qué protegen estos delitos contenidos en el título 18 del Código Penal y los problemas también que se han venido presentando con el asunto de la autoría y la participación.